Juan capítulo 3, versículo 16. Estaba pensando en Mateo, en mi hijo Mateo. Y es una palabra que todos conocemos, Juan 3:16, ¿verdad? Yo creo que hasta los niños se saben esa palabra de memoria. Y dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y quisiera hacer una reflexión acerca de este pasaje, que es un pasaje céntrico en la Biblia, ¿verdad? Y es una verdad. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y bueno, para ciertas personas el evangelio, la prédica, las predicaciones es locura, ¿verdad? Pero para nosotros que lo predicamos o escuchamos las prédicas, es poder de Dios. El apóstol Pablo dice que, ¿verdad?, que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo a los romanos, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, obviamente, y después a nosotros, los gentiles, los griegos. Entonces, bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, se están transmitiendo muchos mensajes por internet, por todos los medios que hay, ¿verdad?, de comunicación, Facebook, Instagram, YouTube, videos por WhatsApp. Y es una buena forma de utilizar estos medios para transmitir las verdades que la humanidad tiene que saber, tiene que conocer. Puesto que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en el libro de, no recuerdo el libro, pero dice esta palabra, no sé si Miqueas, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces muchas vidas perecen por no tener conocimiento de las verdades bíblicas de la palabra del Señor. Entonces quiero basar este pensamiento en ese texto bíblico que hemos tomado en este momento, ¿verdad? Y quiero ponerle como tema: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio primeramente para mí? ¿Qué es el evangelio para usted que está escuchando esta palabra? ¿Se ha realmente hecho esa pregunta? ¿Se ha preguntado qué es el evangelio para mí? ¿Cómo se vive el evangelio? ¿De dónde viene? ¿Y para quién es? Entonces trataré de hablar un poco acerca de esto, ¿verdad? Porque como lo estaba diciendo, entre muchos videos que se ven en internet, pues encontramos una proliferación de predicadores, cantidad de predicadores, algunos que los llamamos de sana doctrina, otros liberales, de cuanto puedan haber, ¿verdad? Hay al escoger. Pero por eso yo quisiera que usted entienda realmente qué es el evangelio, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, el evangelio son buenas nuevas de salvación. La palabra del Señor dice: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la salvación que viene a través de la fe, ¿verdad? De creer con un corazón contrito y humillado en Dios, en Jesucristo. Entonces, el evangelio, ¿verdad?, es para salvación. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio se originó en la eternidad, en la presencia de Dios. Amén. El evangelio se originó en la soberanía de Dios, y se manifestó, se dio a conocer cuando Jesucristo vino, ¿verdad?, hace 2000 años atrás
a este mundo a proclamarlo, a traerlo, para que las personas creyeran en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio no es religión, no es una cuestión de decir que alguien fue educado, fue enseñado de cierta forma, que tiene buenos principios morales, una estructura moral sólida, que guarda costumbres, que en sí es una buena persona. No, el Evangelio no es eso, no es una religión. El Evangelio es realmente algo personal de la persona con Dios. El Evangelio de Jesucristo, recibir el Evangelio de Jesucristo es haber tenido un encuentro personal con Dios. Eso es haber recibido el Evangelio de Jesucristo. O sea, el reino de Dios, ¿verdad?, que se ha acercado, que está en medio de nosotros. Y quienes lo reciben son aquellas personas que han sido transformadas, que han tenido un cambio genuino en sus vidas. Por eso es que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de Juan el Bautista. Y arrepentimiento tiene dos connotaciones, que es apartarse del pecado y volverse hacia Dios, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y volverse hacia Dios. Entonces es un cambio, ¿cómo le podría decir? Es un cambio voluntario que se produce en la mente y en el corazón. A nadie se le obliga a ser un cristiano, a nadie se le obliga a recibir el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Es algo que se recibe a través de la fe, es algo voluntario. Pero vuelvo entonces a la pregunta, ¿qué es realmente el Evangelio para nuestras vidas en estos días que estamos viviendo? Donde hay muchas prédicas, y déjenme decirle, hermanos, que yo me gozo porque entre más predicadores hay, pues gloria a Dios, porque la palabra de Dios se sigue hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que algunos predican por ganancia, ya usted sabe, los predicadores de la prosperidad. Otros predican, ¿verdad?, por otras situaciones, pero hay quienes que predican el Evangelio de buena voluntad, con ánimo pronto, con deseo, como tenemos que hacer. Y entre esas cosas, ¿verdad?, hay temas que los predicadores suelen abordar y enseñar a las demás personas, ¿verdad? Hablamos de los predicadores liberales y también de los predicadores extremistas. Los liberales que dicen que Dios solo ve el corazón, que lo demás no cuenta, ¿verdad?, que lo importante es el corazón. Y el apóstol Pablo dice, gloria al Señor, que en 2 de Timoteo, de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro cuerpo, alma y espíritu, todo vuestro ser esté irreprensible para el día del Señor. Entonces, cuando hablamos de eso, quiere decir que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Eso es para los que predican un evangelio de libertinaje, que Dios solamente del corazón, y lo externo, pues Dios no ocupa de eso. Pero yo creo que, ¿verdad?, ahí hay mucho de qué hablar. También están los predicadores extremistas, ¿verdad?, extremistas que tratan de enseñar a las personas que si para tener la salvación o para agradar a Dios hay que hacer esto y lo otro, ¿verdad? Tienes que vestirte así, tienes que caminar así, tienes que actuar así. Y es un modo de fariseísmo también que están predicando. Como Jesucristo le dijo a los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, ¿verdad?, pero no hagan como ellos hacen. Porque una cosa es hablar o decir las cosas y otra cosa es vivir lo que uno habla. Y muchas veces, ¿verdad?, la mayoría de los predicadores no siempre viven lo que hacen, lamentablemente. Porque quien nos conoce a nosotros somos nosotros mismos y Dios. Y Jeremías dice que engañoso sobre todas las cosas y perverso el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Nadie lo conoce. Amén. Entonces es importante que las personas sepan definir qué es el Evangelio en sus vidas.
Y hay personas que crean patrones y dicen, bueno, para ser un verdadero cristiano hay que hacer esto, así, así, así. Hay personas que fueron educadas doctrinalmente de cierta forma y creen que de esa forma es como se tiene que agradar a Dios. Pero entre tantas culturas que hay, cada persona tiene su forma de agradar o de servir a Dios. Por ejemplo, mi manera de servir a Dios, mi manera de predicar, mi manera de enseñar, mi manera de ser es diferente a la de otra persona. Y yo no puedo señalar o juzgar a otra persona de que no le sirve a Dios verdaderamente como se tiene que servir porque no lo hace como yo lo hago, y eso es totalmente erróneo y no tiene que ser así. Entonces nos convertimos en jueces, estamos condenando a las demás personas, juzgando por qué hace esto, por qué hace lo otro, y desde ahí ya estamos nosotros pecando, porque la Biblia dice que no juzguéis para que no seas juzgado, porque Dios es el que juzga. Entonces quiero decirle esto, que hay un día donde Dios va a juzgar a la humanidad, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio. Y hablando de juicio, hay varios tipos de juicios que se van a dar, ¿verdad? Está el juicio de los cristianos, los que mueren en Cristo Jesús, pero que no es un juicio condenatorio, es un juicio para recompensa, pero sin embargo allí va a salir, ¿verdad?, toda la lista de todas las cosas que hicimos cuando estuvimos en vida, sean buenas o sean malas. Porque antes de venir a Cristo hacíamos cosas malas, ahí van a salir, pero Dios las perdonó, ¿verdad? Entonces eso no se toma en cuenta, pero hay un juicio, el juicio que se llama el juicio de las naciones, que este juicio va a ser antes que se establezca el milenio, ¿verdad? Jesucristo viene como rey a reinar y juzgará a las naciones dependiendo el trato que le hayan dado a Israel, ya que en ese tiempo, ¿verdad?, la atención de Dios va a ser para su pueblo, para el pueblo de Israel. Entonces va a haber un juicio dependiendo cómo las naciones hayan tratado a Israel. Dice que la Biblia que Dios apartará a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y el último juicio que habrá, ¿verdad?, que es el juicio del gran trono blanco, donde todos los que se presenten en este juicio es un juicio para condenación eterna. Así que ni piense encontrarse en ese juicio, en ese tribunal. Escape ahora, que ahora es la oportunidad, ¿verdad? Y a ese juicio del gran trono blanco también se le llama la muerte segunda, porque las personas murieron, volvieron a ser resucitadas para ser juzgadas y luego lanzados al lago de fuego. Eso es algo terrible. Entonces, yo quiero que por medio de esta pequeña reflexión usted entienda realmente qué es lo que usted está haciendo, o qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo, cómo vivimos el Evangelio de Jesucristo, qué es el Evangelio para nosotros, a dónde queremos pasar la eternidad. Porque el apóstol Pablo dice a los romanos, ¿verdad?, capítulo 2 de Romanos, dice: oh hombre, eres inexcusable quien quiera que seas. Delante de Dios nadie se puede justificar. Nadie. Porque Dios no cosecha enojo o ira donde no sembró conocimiento. La conciencia misma nuestra nos enseña y nos dicta que es malo. Pues toda injusticia es pecado, ¿verdad? Y todo pecado es condenado, es pecado con muerte. Entonces, hablar del amor de Dios sin el mínimo interés del conocimiento se vuelve liberalismo, y lo mismo es hablar del conocimiento de las cosas de Dios sin amor, es, ¿verdad?, legalismo, es extremista por el Señor. Entonces tenemos que escudriñarlo a nosotros mismos y conocer realmente dónde estamos, qué estamos haciendo. Los que tienen conocimiento de estas cosas, el mundo que no entiende esto y no quiere saber de eso, no es para ellos esta palabra, es para nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, que recibimos el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo queremos vivir el Evangelio en nuestras vidas? Engañándonos a nosotros mismos, creyendo que estamos bien cuando estamos pecando, haciendo obras para justificarnos y sabiendo que las obras sin fe son muertas y la fe sin obras pues no tiene, ¿verdad?, valor.
¿Qué es el Evangelio en estos días para nosotros? Hago esta pregunta para los que quieran, ¿verdad?, concientizarse y hacerse un examen de autoconciencia y reflexionar sobre lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo. Hay muchos cristianos que pretenden ir a la iglesia, hacer buenas obras, ofrendar, cantar, escuchar el sermón, pero cuando salen de las iglesias, de los templos, siguen en la misma rutina, siguen hablando mal de las demás personas, siguen murmurando, con rencor, con odio, ira, enojo, pero son cristianos, son creyentes que han recibido el Evangelio y van para el cielo. ¿Es correcto eso? Y si no es correcto, ¿por qué las personas lo hacen? Hay otros que pecan de otra forma, ¿verdad? Cuando están en su momento solos, hacen cosas indebidas, están viendo pornografía, están viendo cuantas películas mundanas, maltratan a sus seres queridos, esposa, hijos, con palabras deshonestas, pero como nadie los ve. Y de igual manera son cristianos que van para el cielo. ¿Qué tipo de evangelio es ese que se vive de esa forma? Pues nadie conoce la vida de nadie, ¿verdad? Cuando las personas están en su privacidad, fuera de lo público. Entonces, hermanos y amigos que estás escuchando este mensaje, que posiblemente Dios te haya hablado y te haya hecho saber que necesitas recibir el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo vamos a vivirlo? ¿Y cómo vamos a dar testimonio a la verdad a los demás? ¿Cómo los demás pueden decir, ese es un verdadero hijo de Dios? Es un verdadero creyente cuando no estamos dando testimonio de lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo, que es poder para nuestras vidas, es salvación. Y hoy en día muchos cristianos están engañando a sí mismos, creyendo que van para el cielo, cuando realmente sus vidas necesitan a Jesucristo. Hay muchas personas que en las iglesias se les predica y se les dice, ¿cuánto va para el cielo? Y todo el mundo dice amén. Todo el mundo va para el cielo. Y su manera de vivir, pues, realmente es otra realidad. Y estaba reflexionando sobre esto. Y quería compartir este pequeño pensamiento mientras, ¿verdad?, manejaba ahorita. Me desplazaba de la ciudad de Montreal a la ciudad de Laval. Y gloria a Dios porque pude compartir este momento, de este pensamiento. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Él se despojó de todo. Es que nosotros seremos capaces de despojarnos de muchas cosas para recibir el Evangelio de Jesucristo, para vivirlo como Él quiere que lo vivamos. ¿Qué tenemos más que entregar? Hay cosas que están ahí reservadas, que están ocultas, secretas, que posiblemente ni los padres saben, ni los hijos, ni el esposo, ni la esposa. Y hay cosas que tenemos que entregarle a Dios de todo corazón. Hay cosas que hay que sacarlas de lo interior. Y hay que pedirle a Dios misericordia para vivir un verdadero evangelio delante de la presencia del Señor. Así que Dios nos amó de tal manera. ¿Podemos nosotros amar a Dios? ¿Podemos nosotros amarnos los unos a los otros? ¿Podemos nosotros compartir los unos con los otros? ¿Ayudarnos? ¿Por qué pretendemos ayudar solamente a aquel que nos ayuda y no poder ayudar a aquel que no tenemos ni un beneficio de él? Queremos solamente aparentar que somos buenas personas con las personas que aparentemente son buenas para nosotros. ¿Y qué de los demás? Hay muchas preguntas, hay muchos interrogatorios y yo quiero dejar este pensamiento con cada uno de ustedes para que meditemos realmente en las cosas que estamos haciendo. Estamos viviendo tiempos finales, no sabemos lo que va a pasar, el mundo está en una incertidumbre total, pero los hijos de Dios tienen que estar confiados. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, ¿verdad? Y por lo demás me está esperando una corona de justicia que me dará el juez justo, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. ¿Cuántos de nosotros amamos la venida de Jesucristo?
¿Cuántos de nosotros todos los días oramos para que ese día se dé? ¿Cuántos pasamos nuestra mente percibidos, erguidos de que en cualquier momento sonará la final trompeta? ¿O estamos enredados en nuestros asuntos, en nuestros quehaceres, en pleitos, en problemas, en chisme, en cuánta cosa? Si algún cristiano vive de esta manera, desapercibido, haciendo cosas deshonestas, incorrectamente, necesita hoy recibir a Jesucristo y ponerse en las manos de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y ahí donde te encuentras, espero que esta palabra sea una reflexión para tu vida, y sigue adelante. Si estás perseverando, sigue adelante, persevera. Si Dios te habla en tu corazón que hay cosas que tienes que cambiar en tu manera de ser, tu manera de vestir, en tu manera de hablar, cámbialo. No esperes que Jesucristo mismo venga, porque cuando Cristo venga va a ser para juzgar. Hazlo ahora. Este es el tiempo, la oportunidad donde tú puedes cambiar, donde podemos cambiar. Le habló su hermano y amigo Pastor Levi Acosta desde su camión aquí trabajando para la gloria del Señor. Amén. Tenga un buen día glorioso y gózate en la presencia del Señor.